sobre el sarampión con la doctora María Graciela López, infectólogo pediatra, y estamos viendo entonces las diferencias que hay con otras enfermedades que tienen también roces o algo parecido, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida pues nos ha confundido un poco. Yo le preguntaba a la doctora antes de irnos a la pausa de cómo es el contagio, ¿no? Si es piel con piel, si es que estamos sentadas una al lado de la otra y nos va a ocasionar este tipo de reacción a la enfermedad. Sarampión es quizás la enfermedad, o al menos una de ellas, más contagiosa descrita. Se transmite por la cercanía de una persona que tiene sarampión y el contacto de pequeñas gotitas de secreción respiratoria, ¿sí? Entonces es respiratoria. También son gotitas de saliva. Gotitas de saliva. Se habla de si una persona, hay un índice que es una tasa de transmisión, que es el RO, el más alto se describe para sarampión, que es una persona enferma puede transmitir la enfermedad a 18 personas. Es decir, la tasa de transmisión supera el 85, el 90%. Si una persona con sarampión está en contacto con susceptibles, la probabilidad de transmisión es el 90%, de las más altas. Como referente, cuando teníamos COVID-19 y empezábamos a ver la alta tasa de transmisión, empezamos a comparar COVID-19 con sarampión, pero sarampión era como el ejemplo de la enfermedad de la más rápida y mayor transmisión. Claro, entonces, rápida de propagación y además la rápida característica que tenía de las gotículas de saliva, ¿no? Así es. Hay que considerar que una vez que la persona tiene contacto con el virus, puede pasar una semana, incluso 2, sin presentar síntomas. Periodo de incubación. Y después comienza a presentar estos síntomas que ya describimos, que al principio pueden ser... Vamos a recordarlo. Sí, pueden ser, son síntomas al inicio bastante inespecíficos porque fiebre alta, tos, mocos nasales, conjuntivitis, y después de 3, 4 días de estos síntomas es que presenta la erupción, que es cuando las personas comienzan a pensar en sarampión. Entonces, en este prodromo, en estos síntomas iniciales, es cuando la enfermedad se transmite más. Cuando la gente no está pensando en sarampión, es cuando se transmite más. ¿La conjuntivitis siempre va a estar presente como síntoma cardinal? Bueno, muy importante. Como en medicina y como en todo, no siempre están presentes absolutamente todos los síntomas. Pero la conjuntivitis es de los síntomas que se puede presentar entre un 60 y un 80% de los casos. Es decir, es bastante notoria y lo que vemos es una conjuntiva ocular roja, enrojecida, generalmente no es purulenta, no es la conjuntivitis que estamos acostumbrados a ver de pus, pero en sarampión se describe lo que llamamos la carita sucia. Son niñitos que vemos como la cara húmeda, es decir, están lagrimeando, tienen mocos, entonces se llama síndrome de cara sucia, se ha hablado de eso en sarampión, es decir, resumiendo, es fiebre, conjuntivitis, tos, síntomas respiratorios importantes y moco nasal. Y después aparece esta erupción característica cefalocaudal. Hablando de las creencias, ¿no? De eso de vamos a exponer al niño para que le dé una vez. También algo que recuerdo que se hablaba mucho era que si te da de niño no era tan peligroso, pero que si te da de adulto te podía hasta hacer que fallecieras, ¿no? Sí, en sarampión realmente lo importante, mayor índice, digamos, de complicación son los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? El paciente inmunocomprometido, de la edad que sea, pero si es un niño, sobre todo un niño menor de 1 año, mayor probabilidad de complicarse, embarazadas, importante, y alguna persona con alguna inmunodeficiencia, es decir, que tenga un problema de su inmunidad, sea por una enfermedad o por un tratamiento, puede tener mayor complicación de sarampión. Hay que decir que las complicaciones son fundamentalmente respiratorias, neumonías, laringitis, también pueden haber otitis, pero también se describe encefalitis, inflamación encefálica. Y una de las más importantes en severidad, afortunadamente no es frecuente, es la panencefalitis esclerosante, un nombre muy complicado para decir que es una encefalitis muy, muy importante y que tiene graves complicaciones. Entonces, sí, hay complicaciones por sarampión y de ahí la importancia de estos canales de divulgación de información.
Totalmente. Bueno, vemos entonces, y una de las dudas que nos está llegando es que si un niño le puede transmitir el sarampión a un adulto. Sí, Y sí, esto no es sí. discrimina edad. Sí, sí, totalmente. Y un adulto también podría transmitir la enfermedad. Cuando hablamos de proporciones, lo que se describe ahora en Latinoamérica es que la mayoría de los casos se ubican en personas de 10 a 19 años. Pero cuando vemos incidencia, es decir, por 100.000 habitantes son los niños menores de 1 año. Es decir, se está presentando en adolescentes, adultos jóvenes y se está presentando de manera muy importante también en el niño menor de 1 año. Y cualquier persona que está susceptible al sarampión, es decir, que no tiene vacuna, puede enfermar si está en contacto con alguien con sarampión. Entonces aquí la herramienta preventiva fundamental es la vacunación y además si asumimos que es una enfermedad que se transmite de una manera tan importante. Claro, tan rápida y tan agresiva, Así porque es. sí lo es. Bueno, llegamos al final. Lo importante, el mensaje, pues, al llamado a la vacunación y a tomar en cuenta no exponer a los niños Sí. a ello en caso de que se presentaran casos. Hasta los momentos, como lo decimos, en la región, en nuestro país no se han reportado, pero ante un caso sospechoso, llevarlo al especialista y que sea reportado para la revisión. Sí, como siempre decimos, la información es la mejor herramienta, no nada más en salud, sino yo creo que para la vida en general. Totalmente. Y las medidas preventivas son fundamentales. Venezuela se ha caracterizado por ser un país y el venezolano es pro vacunas y tenemos que seguir siéndolo. Así que acuda a su ambulatorio, pregúntele al médico, revise el calendario de vacunación de su niño, de su adolescente y el suyo propio para garantizar que tenga al menos 2 dosis de vacuna contra sarampión trivalente viral. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Método de contacto, doctora? ¿Dónde la contactamos? Bueno, por Instagram, @magrelopez, estoy a la orden. Estamos en el Hospital de Niños JM de Los Ríos y por supuesto mi teléfono, yo lo comento porque es público, es para mis pacientes, es 0414-306-3636. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti. La doctora María Graciela López nos estuvo acompañando, infectólogo pediatra. Gracias a ustedes por la sintonía, feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.